Reciban un cordial saludo a este ciclo de conferencias organizado por las maestrías en Administración de Organizaciones y maestría en Gestión Financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con el apoyo de nuestro aliado estratégico de EUDE desde España. El día de hoy nos acompaña la doctora María Inmaculada Aragón, quien, bueno, en esta tarde nos va a deleitar con su experiencia y su conocimiento en un tema que hoy en día es muy importante para todos los profesionales, ¿sí? Bueno, les cuento un poco sobre nuestra experta invitada. Ella es profesora colaboradora de EUDE Business School, es socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, España, certificada como coaching por la Universidad Iberoamericana de Liderazgo, facilitadora con entrenamiento en la metodología Art of Hosting y Meta Training por la Escuela Empresarial de El Salvador, profesora colaboradora de EUDE Business School en materias como liderazgo transformador, inclusión y emprendimiento. Además, la doctora María Inmaculada es Board Advisor en Mid Community, Fundación para el Emprendimiento Femenino, donde trabaja el desarrollo de la economía plateada con el foco de los ODS. Tiene más de 35 años trabajando como profesional de estrategia de negocios, marketing, gestión del conocimiento y desarrollo comercial, consultora y coach para clientes en España, Colombia, Caribe y Centroamérica. Además, ha sido catedrática de la Universidad Javeriana, directora de proyectos de maestría en marketing estratégico del CESA, tallerista de la Universidad del Rosario y de la Gran Colombia. También, después de más de 20 años dedicada al mundo corporativo, comienza en el año 2014 su propio emprendimiento, centrado en el desarrollo humano como formadora en habilidades blandas y competencias técnicas. Desde ahí, trabaja activamente para eliminar la discriminación con foco en edad y género. Ha publicado el libro de innovación en investigación de mercados, El talento invisible, entre otros. Es speaker y tallerista en LinkedIn, local Mujer Colombiana del Consejo Profesional de Administradores de Empresas de Colombia, CEPAE, Colpensiones, Congreso Internacional de la Policía Nacional de Colombia, Dirección Nacional de Planeación de Colombia, Banco Mundial, Banco de Bogotá, entre otras. Además, es formadora en el Consejo Colombiano de Seguridad en Bienestar, Salud y Cuidado. Bueno, doctora María Inmaculada, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación y por supuesto le agradecemos a todos los asistentes que, bueno, como ustedes saben, tuvimos un impasse técnico el día de ayer, cosas que suceden, pero bueno, gracias a Dios hoy estamos nuevamente activando nuestro evento y con la mejor anfitriona, doctora María, el público es todo suyo. Muchas gracias, Ángela, por esta presentación. Para todos y todas los que nos están ya acompañando, pues en primer lugar deciros que para mí acompañar a la UNAD es todo un privilegio desde EUDE Business School, donde le ponemos todo el amor en las cosas que hacemos, y pediros disculpas a los que ayer se conectaron y hoy están aquí nuevamente. Disculpas a los de ayer, gracias por los que están hoy aquí y con toda vamos, porque espero que os gocéis este tiempo, que como yo digo, siempre lo preparo y lo hago muy pensado para, para vosotros, para vosotras. Y también hay un punto importante en este compartir conocimiento, y en este compartir conocimiento el punto importante es que en ese Factfulness, que lo traemos y seguro que aquí alguien ya sabe, ha escuchado y ha oído hablar del mindfulness, pues aquí hacemos de este mind, de este estar muy presentes aquí y ahora, que es lo que yo os pido, que esta horita nos la regalemos plenamente para aprovecharla al máximo, pero para aprovecharla al máximo desde ese mindfulness a este factfulness. Y este factfulness es que hagamos que las cosas sucedan, pero no cualquier cosa, ojo, no cualquier cosa, nuestro sueño. Principalmente que hagamos que nuestro sueño suceda. Por ahí hay un micrófono abierto que se nos está cruzando. Listo, ya, gracias.
Entonces, como el tiempo corre rápido, pues vamos con ello. Mira, es muy difícil que traigamos nuestros sueños y que los podamos hacer realidad si no sabemos el mundo en el que estamos viviendo. Y por eso voy a pasar, pues no tan rápidamente, pero sí no con profundidad sobre el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Y este mundo lo que nos pide de alguna forma, o más que pedirnos, qué pena que me ponga en estas palabras, casi que nos obliga a que sabemos que tenemos que vivir con la incertidumbre de lo que nos rodea. Pero lo importante es que tengamos herramientas para buscar evidencias, para buscar objetivamente, para que sepamos, como os digo, en ese mundo que nos rodea, de qué manera podemos construir. Y a mí me encanta el verbo construir, porque significa que poco a poco, como ladrillo a ladrillo, viga a viga, pared a pared, pieza del edificio a pieza, piso a piso, vayamos construyendo nuestro sueño. Y sobre todo hay un llamado muy importante para que no nos quedemos en algo que en la sociedad actual está, lo voy a decir así, sí, está de moda. Incluso, pues estaba muy de moda, que pena así como esta redundancia de muy de moda, antes de la pandemia, el tema de tenemos que ser felices y la felicidad se posa mucho en ser positivos. Y como veis ahí, no quiero que nos quedemos en el ser positivos. Claro que tenemos que tener una mirada con esperanza hacia el futuro para construir un sueño, pero no nos podemos quedar solo en ser positivos, sino que lo tenemos que hacer posible. Y me permitís pues este concepto del posibilismo y seguimos avanzando. Estamos en este 2023 que cada vez se nos ha complejizado un poco más. Y aquí compartiros los tres aspectos importantes del mundo en los que vivimos. Hay muchas cosas. Hay incluso se podrían traer otros aspectos. A mí me encanta Moisés Naim, el venezolano economista que escribe en El País de España. Os recomiendo vivamente sus artículos porque vais a entender estos tres aspectos en los que yo, para entender este mundo, he decidido quedarme. Por un lado, que vivimos un mundo donde, por su complejidad, cada vez son más los problemas o los males, como los llama también Edgar Morin, un, un filósofo que con sus 103 años, 102, estaba poniendo ya un año más, con sus 102 años, sigue dando talleres para entender la teoría de lo complejo y por lo tanto para vivir en este mundo de lo complejo. Y él nos habla de males. Y haceros así, rápidamente. Crisis financiera del 2008, una situación atroz como por ejemplo en España, y teniendo en cuenta que estamos en este entorno universitario, daros este dato. En el año 2009 en España, cerca del 53% de los jóvenes, es decir, más de la mitad, no tenían un puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Y arrancamos ahí por no irnos mucho más allá en la historia, no hacer historia ni patria ni mundial, sino desde el 2008, crisis financiera, y luego de repente en un 2021 donde estábamos empezando a respirar del 2013 al 2015, ya empezábamos a salir de la crisis y de repente lo que nos llega es una pandemia que levante la mano si alguien se esperaba esa pandemia, si alguien pensaba que nos podían encerrar durante meses en nuestras casas, que nos iban a limitar el contacto físico. Y mirad, si hay algo importante para sentirnos bien, ¿recordáis ahí cuando Ángela hablaba de mí? Yo trabajo el concepto, más que del bienestar, trabajo ya el concepto del bien ser. Y para ser y para sentirnos bien, los abrazos y el contacto físico es absolutamente necesario. Y la pandemia pues nos quitó esta posibilidad.
Y bueno, cuando ya salimos de la pandemia, cuando en términos económicos, que es una de las medidas que más dimensión de bienestar nos da, los países empiezan a decirnos que sus productos interiores brutos están llegando a estar en el mismo nivel de 2019 antes de pandemia. Pues sí, en el 2021, en febrero del 2021, Rusia y Ucrania deciden, pues uno toma una decisión primera, pero esta falta de diálogo nos lleva a que vivamos una guerra que aunque esté a más de 10.000 kilómetros, nos afecta en muchos niveles. Nos afecta en un nivel de ansiedad, lógicamente, en un mundo en guerra, por lo que escuchamos, nos afecta porque les podemos preguntar a nuestros caficultores colombianos y nos pueden decir cómo les ha incrementado los costos por esta guerra y en un entorno, en un producto principalmente que son los fertilizantes. Pero imaginaros este otro dato. En España no está no está normado ni regulado el tema del alquiler de vientres para una maternidad subrogada. Y más de 1.500 niños nacieron pensando que una pareja, una persona española iba a ir a recibirles. Más de 1.500 embarazos con familias, parejas españolas se quedaron con esta guerra. Para que hablemos de los males. Y lógicamente, pues desde el 7 de octubre yo me despierto cada vez más alarmada porque ese conflicto Israel-Palestino pues nos va a afectar mucho más. ¿De acuerdo? Y entonces las amenazas son crecientes y os comparto en este concepto de amenazas crecientes algo que para mí no dejó de ser un poquito sorpresivo, pero a la vez con una sorpresa, esa emoción que es la sorpresa, que me sacaba un poquito de la risa, cuando en febrero de este año resulta que el Pentágono, el gobierno de Estados Unidos, decían que estaban viendo objetos voladores no identificados. Sé que ahora le han cambiado el nombre a este ovni porque no recuerdo muy bien cuál es la razón que dan, hasta que descubrieron que eran drones espías chinos. Pero imaginaros, se llegaron a creer que nos podían estar invadiendo los extraterrestres. Nos puede sacar una carcajada, pero ha sido real, ¿no? Y lo más importante quizá de todo este mundo en el que vivimos está puesto en el último punto, lo presento en último punto, pero quizá para mí es lo más importante. Es el desprecio hacia los valores, es la desconexión que como seres humanos tenemos con lo que nos define como humanidad, como valores universales. Y os tengo que comentar que durante esta semana, hoy es el último día del chatbot Bogotá Week, el número 4, se llevan realizando 4 años, y en ese espacio que hemos estado participando, EUDE Business School, hemos estado participando allí. Mirad lo que nos decían todas estas personas que se dedican a la inteligencia artificial, y es que ojalá que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, por determinados controles que tiene, permita de nuevo reconectarnos con la humanidad y en vez de sentir las amenazas, que sintamos las oportunidades de tener un mundo mejor. Y me gustaría, o sea, me gustó mucho sentir esto, porque cuando presento este mundo en el que vivimos, y además, si lo continuamos desde este concepto del VICA que pasamos al FANI, pues yo me empiezo a deprimir un poco y no quiero deprimiros. Quiero que, por favor, nos sintamos felices y contentos del mundo en que vivimos porque tenemos oportunidades desde convertir nuestros sueños en realidad. ¿De acuerdo? Seguro que todos, todas conocéis qué es esto de VICA, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Fue lo que nos estuvo gobernando desde ese 1980 y sobre todo en 1990, cuando, cuando se rompió ese tema de la Guerra Fría. A finales del 89, en noviembre del 89, es cuando se cae el muro de Berlín, cuando las dos Alemanias federal y oriental se unen, y digamos que empezamos a superar ese espacio
que con ese espacio relacionamiento que con la Segunda Guerra Mundial había quedado y pues fue satisfactorio en ese momento. En ese momento yo iba a tener mi hija y demás y me parecía fantástico y celebré esa caída del muro. Pero el mundo era así, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo? Es sobre todo un autor canadiense que se llama James Casio, que nos habla que de este mundo VICA estamos en un mundo funny. Como veis, yo todo lo pongo en palabras porque él realmente habla de bunny por el frágil, brittle del inglés, pero realmente es nuestro frágil un mundo ansioso. Recordaros como nos dice Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que vive en Berlín y nos dice, la sociedad del cansancio, este siglo XXI en el que estamos viviendo, lo que nos ha traído son las nuevas, que no son tan nuevas, pero sí están mucho más presentes, enfermedades como la ansiedad, la depresión, el estrés, enfermedades que tienen mucho más que ver con el tema de una salud mental. E incluso, teniendo en cuenta, recordáis que yo os hablaba que vamos a ver pasar del ser positivo al ser sobre todo posibilista, de cómo además nos dice este filósofo que sobre todo además tiene mucho que ver, porque si alguien nos pregunta, y es una pregunta quizá un poco desde la retórica, lo que está esperando es que le digamos que ¿cómo estamos? Pues que estamos bien. Entonces, este filósofo habla de que quizá queremos vivir en un exceso de positividad y posiblemente tiene razón. Y aquí, para que conectéis con ese exceso de positividad, os hago la siguiente reflexión. Normalmente, ¿qué son las noticias? ¿Cuáles son las cosas más personales que subimos a nuestras redes sociales? Y posiblemente lo que subimos es algo que nos habla de vivir en positivo. Y entonces ese exceso de positividad nos lleva a este mundo ansioso, porque si no estamos bien, nos ponemos ansiosos. Y este concepto de no lineal, pues claramente, de verdad, si a mí claramente algo me ha hecho ver este tema de la no linealidad, perdiendo esa conexión con lo que somos, seres humanos, pues si algo me lo ha hecho ver ha sido sobre todo el estallido de esta guerra, porque estamos en guerra, no lo podemos llamar de otra manera, Israel-Palestina. Y digo estamos porque de alguna manera yo siento que todo el entorno, en todos los países, en Colombia, en España, si hablo con argentinos, las conversaciones con personas que están viviendo en Bruselas y demás, y lo que me estoy encontrando es que hemos tomado partido y por eso digo que estamos en guerra. Pero además, lo que nos hemos encontrado es que ante un efecto, la causa esperada posiblemente no ha sido la deseada. Y aquí, o la esperada, más que la deseada, la esperada. ¿Y qué nos estamos viendo? Que no tenemos la certeza, no tenemos la certeza de ahí vivir este mundo de incertidumbre. Y como os digo, a mí me gusta entregaros herramientas para que podáis transitar, para que podáis construir el sueño en este mundo de incertidumbre, ¿no? Y lo que vemos aquí es que no estamos en un mundo lineal y por eso no es tan cierto. Y al no estar además en un mundo lineal, pues se nos vuelve incomprensible, porque la ciencia de alguna manera nos dice, ante un efecto voy a obtener una causa y sé lo que puedo esperar. Este concepto además de esperanza. Ojo, que además a este concepto de esperanza nunca le podemos perder, nunca podemos perder la esperanza en este mundo o sobre todo en nuestras vidas más propias. Y entonces, ¿qué se nos convierte? Pues en un mundo que no comprendemos. ¿Y cómo vivir? Entonces nos preguntamos este mundo que no comprendemos. Y yo además lo hablo desde este concepto del movernos, del movimiento, de la acción. ¿Cómo actuar? ¿Cómo construir mi sueño en este mundo que no estoy entendiendo y que además es tan loco como ese conjunto de sillas que hay ahí? Es como, ay, nunca recuerdo cómo se llama el juego que hay aquí. En España yo no lo jugaba, lo descubrí aquí, que son piezas de madera
y que las tienes que ir sacando. Si alguien me apoya y en el chat ahí escribe cómo se llama ese juego, pues estas sillas están ahí, que en cualquier momento quito una silla y toda esa construcción se me cae porque además es una construcción que parece que no tiene una forma apropiada. Entonces aquí varias claves para vivir este mundo en el que estamos. Primero, y esta es una reflexión que tiene que ver mucho con cómo somos, o mejor dicho, con cómo sois, en esta individualidad personal como la persona, el ser humano que somos. Y posiblemente alguno, algunas seáis controladores por naturaleza. Pues uno de los primeros aspectos que todo este análisis para la salud mental nos está diciendo es, tenemos que aprender a soltar el control. Porque como ya llevo aquí hablando un ratito, todo resultado es incierto. Entonces, tenemos, por lo tanto, que trabajar la flexibilidad. Posiblemente el resultado obtenido no es el que espero y lo tengo que mirar con una mente más abierta y desde un espacio más flexible sin tener anticipación de futuro. Además, en este mundo yo os hablaba aquí lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo en este conflicto Israel-Palestina y cuando he dicho que todos hemos tomado partido, lo que estoy sintiendo es que hemos perdido un nivel importantísimo de tolerancia. Y hay que entender qué es esto de ser tolerante. Esto de ser tolerante es eso que me está sucediendo. Puede ser que no sea lo que más me está gustando, pero lo analizo, miro qué posibilidades tengo para cambiarlo y actúo. Y mirad, esto que os acabo de decir aquí en este momento, lo voy a volver a repetir porque quizá es la clave principal para que podamos hacer realidad nuestros sueños. Lo más seguro que es el entorno en el que nos movemos y el espacio en el que nos movemos no es el más oportuno para conseguir las cosas que necesito, que quiero y construir mi sueño. Pero tengo que ser tolerante en función de ese mundo que tengo. Y aunque en ocasiones no lo entiendo, porque se nos hace incomprensible, desde esta soltar el control y trabajar la flexibilidad, poder actuar. Y desde ahí vivir en la aceptación. Y mirar, tolerancia y aceptación están estrechamente unidas. Entonces, desde aquí quiero hacer esta pequeña parada de, este es el mundo. Quiero que tomemos una respiración profunda y lo soltemos así al aire como si fuese un suspiro. ¡Ah! Porque este es el mundo que estamos viviendo. Y este mundo no es fácil y este mundo es complejo. ¿Y cómo avanzar en este mundo y además en este espacio con vosotros y vosotras, en este entorno universitario que seguro queréis estudiar más, capacitaros más? ¿Cómo no perder el entusiasmo y la esperanza? ¿Cómo no perderlo? Porque aceptamos este mundo que nos ha tocado vivir. Y en este tema yo reflexiono mucho y me acuerdo mucho de mis padres. Mis padres vivieron la Guerra Civil Española, que terminó en el año 39, y vivieron una posguerra no dura, durísima. En esa época en España y prácticamente hasta el inicio de los años 60, había zonas en las que se pasaba hambre y la vida era muy dura en términos económicos y en términos de conseguir trabajo y el tipo de trabajo que se tenía. Y mirad, tan solo aceptando esa situación que nos tocaba vivir, pues se ha podido ir creciendo. Y quiero hacer, cuando hablo de aceptación, quiero hacer pequeño, una pequeña reflexión sobre esto. No es esa aceptación de la resignación, no es la aceptación, y os lo voy a poner con un ejemplo para que entendamos qué es esto de la resignación. Cuando yo viajé a la India, no descubrí
y no me encontré la India que yo pensaba. Soy maestra de yoga, hago meditación, pero me encontré una India de personas absolutamente resignadas. Porque mirad, si yo nazco en la casta 3223 y me dicen que haga lo que haga, no lo voy a poder cambiar y tengo que quedarme en esa casta, pues lógicamente se me agota la posibilidad de cumplir sueños, voy a perder absolutamente toda la esperanza. No es ese tipo en la aceptación de resignación porque no hay oportunidad al cambio, sino todo lo contrario. Tenemos que entender esta aceptación como lo que os decía, de entender qué mundo estamos viviendo y qué puedo hacer yo que está en mis manos para poder actuar en ese mundo y conseguir lo que me estoy proponiendo. Y aquí empiezo a introducir también una palabra importante para construir sueños. Ese sueño lo traduzco en un propósito y no me quiero adelantar, sino que vamos a irlo viendo. Entonces, aceptar es, aunque esta situación no me guste, es la que tengo, es con la en la que estoy. Y desde ahí vamos a empezar a trabajar un poquito nuestra mente. Y aunque esta charla no se trata, como os he dicho, una charla de mindfulness, sino de fatfulness, lo que no podemos es olvidarnos del mindfulness. ¿Y por qué olvidarme del mindfulness? No puedo. Recordaros que mindfulness es llenar nuestra mente y ser muy consciente en esa mente llena lo traducimos en vivir en el aquí y en el ahora, en este momento en el que estamos viviendo. ¿Y por qué este mindfulness que se conecta mucho con las filosofías orientales de la meditación y demás? ¿Por qué? Por un detalle importantísimo que a mí una amiga psicóloga me hizo ver. Yo solo puedo tener un pensamiento a la vez. Es muy difícil que yo esté dando esta charla muy centrada en lo que os tengo que decir y pueda estar pensando en qué voy a cenar dentro de un par de horas. No, solo puedo tener un pensamiento a la vez. Y la magia de solo poder tener un pensamiento a la vez es que prestemos atención al pensamiento que tenemos. Y si es ese pensamiento negativo, lo vamos a ir soltando y lo vamos a traer por un pensamiento en positivo. Porque mirad, los pensamientos negativos hacen que nos pongamos ansiosos o depresivos y sobre todo con la ansiedad y con el estrés segregamos el cortisol, que es esa hormona que nos acelera. Es una hormona contraria al efecto de las hormonas que llamamos de la felicidad, como la oxitocina, la serotonina, las endorfinas y la dopamina, que son las de la felicidad. Entonces, como estamos en el aquí y el ahora, sé el pensamiento que tengo en mi cabeza, lo saco y lo voy a intentar transformar. Y ojo, sé muy conscientemente que os digo, lo intentamos transformar en un pensamiento positivo. Porque Mario Alonso Puig, que es un colega español, que le podéis escuchar en YouTube, él tiene muchos vídeos absolutamente empoderadores para construir sueños. Lo que él nos dice es, aquello a lo que nos resistimos es eso que persiste. Ese pensamiento negativo que no miramos de frente para cambiarlo por uno positivo nos va a estar gobernando, al igual que nos gobiernan las emociones, ¿de acuerdo? Y de ahí, desde esta aceptación, sabiendo el mundo y la situación que estoy viviendo, pues pongo la atención en lo que quiero alcanzar. Mirad, una vez que entendemos este mundo, primera clave para construir nuestros sueños, poner la atención en eso que quiero alcanzar. ¿Y cómo? Paso rápidamente por este espacio de eh, los estados de ánimo, es esa sensación gobernada por emociones en la que estoy. ¿Qué os pido también? Yo normalmente pongo tareas. Soy así, no vengo, doy una charla y lo que os quedéis. No, yo os pongo tareas. Primera, enfoquémonos en lo que queremos alcanzar. Segunda tarea, muy importante.
todas las mañanas, cada vez que os paréis de la cama, hacer un chequeo de vuestro estado de ánimo. Y el estado de ánimo, que normalmente cuando yo digo, ay, ¿cuál es vuestro estado de ánimo? No, pues hoy me siento triste, estoy un poco nervioso y además realmente los estados de ánimo los describimos con dos variables y por lo tanto son cuatro en la combinación de esas variables. Acepto, y hemos hablado ya bastante de la aceptación, acepto lo que estoy viviendo o no lo acepto o no lo acepto. Y siento que tengo posibilidades de cambiarla, no puedo cambiarlo, sí. La buena noticia es que aunque sea mínimo, a excepción de una cosa, todo lo demás lo podemos cambiar. Siempre tenemos en nuestro alcance y a nuestro alcance un cambio posible. Y ese cambio posible más importante normalmente es que empecemos a cambiar por nosotros mismos desde la aceptación. Entonces, imaginaros que estos estados de ánimo os he hablado ya el de resignación, el no puedo cambiar nada. Y sabía que me estaba dejando algo. La única cosa, seguro me encantaría que me pudieseis escribir por ahí, ¿qué es esa única cosa que no puedo cambiar? Y la única cosa que no puedo cambiar es la muerte. Qué pena que yo vuelva a hablar de cosas así un poco con estos caracteres negativos. Pero lo único que yo no puedo cambiar realmente es la muerte. Entonces, si no acepto mi situación en la que estoy viviendo y siento que nada puedo hacer por cambiarlo, resulta que estoy resignado y ya os he hablado de resignación. Y la resignación es perder la esperanza en el futuro y por lo tanto no puedo construir mis sueños. Si no acepto, pero sí siento que puedo cambiar las cosas, me convierto en una víctima. Y de verdad, de esas maneras de caminar la vida y vivir la vida, vivirla como una víctima, considerando que los demás son, y ojo, cuando yo hablo de víctima aquí le pongo mucho cuidado, porque en este país sabemos que tenemos más de 8 millones de personas registradas en un archivo, en una base de datos como víctimas de la historia del país. Entendéis que no me estoy refiriendo a ese tipo de víctimas, sino a que yo me convierto víctima porque responsabilizo y pongo la responsabilidad de mi vida a los demás. Eso es convertirse en una víctima, ¿vale? Entonces, ¿a dónde tenemos que transitarnos en ese chequeo que hacemos en las mañanas? A transitar a un estado en el que acepto esto que estoy viviendo, que hace que no segregue cortisol, que me pongo en una situación más de bienestar y aunque no lo pueda cambiar, lo acepto desde amor y paz. Y eso nos pasó mucho. La pandemia me ayuda a explicar mucho este proceso. Aceptamos por salud, nos tocó aceptar vivir en cuarentena, no encontrarnos con nuestros seres queridos para darnos abrazos, no lo podíamos cambiar, pero aceptamos a vivir en cierta situación de tranquilidad, que es por eso que lo llamo amor y paz. ¿Y a qué os animo? Siempre hay una oportunidad para traer un cambio a esa situación. Entonces, yo me muevo e intento moverme en acepto sí, puedo cambiar algo, sí. Y os animo a que os mováis en ese que yo llamo de ambición, en ese estado de ambición, y que yo le pongo a esa ambición, porque la palabra ambición pues tiene una connotación un poquito negativa, y a esa palabra ambición le pongo el calificativo de generosa. No es solo una ambición para mi bienestar, es para generar bienestar y para ayudar a construir los sueños también de otros. Y mira, Diana Uribe lo contaba muy bien en ese inicio de pandemia y cuando estábamos en la cuarentena. Y lo que ella nos decía, sí, no puedo salir a la calle, pero me puedo conectar con mis seres queridos por plataformas, me puedo entretener leyendo, me puedo entretener haciendo ejercicio y demás. ¿Veis? Como siempre tenemos a la mano algo para podernos acompañar en nuestros sueños. Porque además, cuando aceptamos, y mirad, el que para hablaros de este tema de que la aceptación se compone de que nada es permanente, todo nos puede cambiar, la pandemia nos lo dejó muy claro, todo es insustancial. Es eso como que no tiene sustancia y cuando hablamos de sustancia es, pero si mi cuerpo cambia cada 6 años,
mis células se han regenerado, se han cambiado y demás. Todo es insustancial. Y cuando nos conectamos plenamente con lo que deseamos, con lo que realmente anhelamos construir y hacer, y que no perdamos la esperanza, esa es la aceptación. ¿Y por qué os preguntaréis? Pongo aquí imágenes que están de alguna manera y quiero que las veáis más, que de conexión religiosa es mucho más una conexión espiritual. Porque si algo nos dice el estudio del bienestar como seres humanos que somos, es que para estar bien y para ser un buen ser, tenemos que tener propósitos superiores de vida. Y creo que ya vamos llegando a la construcción de ese propósito que hace y tiene el carácter de nuestro sueño. Una vez que somos conscientes, como decimos aquí, de los deseos y la esperanza nos acompaña, si perdemos la esperanza es muy difícil. Hay un libro que se llama El Camino de la Esperanza, os he hablado ya de Edgar Morin, y nos da muchas claves a qué y por qué, no solo como individuos, sino también como humanidad, a pesar de esto que estamos viviendo en estos momentos, podamos mantener la esperanza. Y mirad, 3 claves para ser conscientes de nuestros deseos, llegando a visualizar nuestros sueños. Y más que claves, son incluso herramientas. La primera es ser muy consciente de qué es aquello que me motiva. Edward Deci escribió a mitad del siglo pasado sobre la motivación interna y la motivación externa. La motivación externa surge cuando hay un estímulo, el principal cuando trabajamos suele ser el salario o cuando estudiamos llegar a graduarnos. Eso es una motivación externa y es conseguir mi título, mi certificado de grado, celebrar con mi familia que me he graduado o todos los meses a los que están trabajando cuando reciben su salario por un trabajo realizado. Eso es una motivación externa. Una motivación interna es realmente, no solo es el graduarme porque quiero ser socióloga, sino cuando le he puesto toda la ilusión para estar estudiando sociología, para luego ejercer sociología. Ese quiero ser socióloga es mi motivación interna. Y la motivación interna tiene 3 componentes. Un propósito, a dónde quiero llegar, cuál es mi meta, cuál es mi sueño, que para alcanzarlo tenga autonomía de poderlo realizar. Y aquí como estudiantes en distintos formatos que podáis estar y que nos estáis acompañando, lo vais a entender muy claramente. Cuando a los papás nos obligan a estudiar algo, y yo os lo cuento desde mi experiencia, yo desde bien pequeña, cuando levantaba escasamente 2 palmos del piso, yo decía, quiero ser médico y además psiquiatra. Y cuando llegó el momento de que me fui a matricular, resulta que no tenía la nota que la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense me exigía. Me quedé por 24 centésimas fuera de medicina. Y llegué, me fui a la Facultad de Sociología, me matriculé y llegué a mi casa y les dije a mis padres, voy a estudiar sociología. Pero cuando los padres insisten mucho, bien por tradición, en que sigamos siendo abogados, médicos, ingenieros y demás, nos obligan, pues no es nuestra motivación. Hemos perdido la autonomía en lo que queremos estudiar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser autónomas de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, cuánto esfuerzo me lleva a hacer eso. Tenemos que ser autónomos. Y por otro lado, tenemos que tener cierta maestría, es decir, ya cierto conocimiento y habilidades. Siguiendo con el ejemplo de la carrera, estudiar, pues si quiero estudiar físicas, pues tengo que tener al menos una base de física, de química, de matemáticas, porque si no, va a ser prácticamente imposible que curse el primer semestre de físicas, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros con esta motivación y sus componentes.
no sé si alguien haya escuchado hablar anteriormente de Ikigai. Y el Ikigai es una palabra japonesa que conecta, como digo ahí, con es una razón o la razón del ser. Yo también la traduzco más en esa razón del ser. También la traduzco conforme a las dos palabras Ikigai que la conforman como el camino del valor. ¿Y qué significa o cómo se compone este de Ikigai? ¿Cómo nos llegó a Occidente? Porque mirad, en las islas de Japón hay un archipiélago que se llama Okinawa. En ese archipiélago es donde está la mayor esperanza de vida del mundo. España está muy paralelo y el mayor porcentaje de personas con más de 100 años, que alcanzan a cumplir más de 100 años. Es un porcentaje que está por encima del 10%. Y cuando llegaron allí todos los científicos a estudiar, pues ¿con qué se encontraron? Se encontraron que estos japoneses les decían que nosotros vivimos en nuestro Ikigai. Y vivir en Ikigai es vivir en dar respuesta a estas 4 preguntas. ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Dónde me sueño haciendo eso que amo? ¿Soy bueno, buena haciendo esto? Y pongo aquí y pongo aquí el ejemplo. Pues sí, a mí me encantaría, y amo cantar cuando me estoy duchando, pero lo hago fatal. Ya habéis visto que mi voz no es de las voces más amables, se me desgasta y se me pone un poco grave y demás. Entonces no soy buena. Además, soy bueno en esto. Mirad además la cosa tan maravillosa que se preguntan estos japoneses en el Ikigai. Esto en lo que amo hacer y me gustaría hacer, que soy bueno haciéndolo, en mi entorno se necesita y además, esto lo metimos un poco más desde el mundo occidental, es algo que me pueden pagar por ello. Y mirad, encontrar el Ikigai, da igual la edad que se tenga. Os comparto mi experiencia. Yo trabajaba en un entorno corporativo hasta el año 2014. Cuando estaba a punto de cumplir 54 años, abandono el mundo corporativo para dedicarme a esto que me estáis viendo hacer. Y aquí es donde entendí que he conectado con mi Ikigai. Amo compartir, me encanta hablar, entonces mira, dar charlas me encanta. Amo compartir lo que yo sé desde mi experiencia y desde la práctica. Entiendo que soy bueno, yo lo de ser bueno en esto lo relaciono mucho con que me paguen por ello, por eso es cuando se habla de profesión y decidme, yo doy sesiones y talleres de bienestar para la salud mental con un concepto que es el del cuidado, decidme si en estos momentos esto no se necesita. Hoy o ayer leía datos de nuevo sobre el tema de salud mental y mirad, hablando de la gente joven, hay un estudio en España donde han medido y el 30% de los jóvenes españoles han tenido en algún momento una intención suicida. Pues lo que yo hago entiendo que se necesita. Entonces, buscad mucha información de Ikigai. Hay libros interesantísimos. Google tiene, pues, que es nuestro gran buscador, mucha información sobre Ikigai. Y finalmente, teniendo en cuenta que muchos a lo mejor ya estáis trabajando seguís estudiando y preparándoos, esta parte del flujo es importantísima que la entendáis, porque os estáis en formación. Entonces, cada vez que yo crezco en habilidades y en competencias, de alguna manera en mi vida tengo que crecer en nivel de desafíos. ¿Qué ocurre si yo ya estoy trabajando en una compañía y me sigo formando muy bien en este entorno que nos cobija, que es la UNAD? Pues si en ese entorno laboral no me van retando, entendamos el reto como darnos responsabilidades y estar en proyectos más interesantes, tareas menos automáticas y más creativas, más resolutivas, más de acción. Pues mirad, si esto no se da,
entramos en apatía. Y lo más seguro que esta relajación que aparece aquí se convirtiese en un proceso de depresión. Ir todos los días al trabajo, donde siempre me encuentro con lo mismo, donde no siento que nada me anime y demás. ¿Qué ocurre si no crezco en habilidades? Y este también para aquellas personas que ya estáis trabajando en ese entorno, sea el que sea. Sí, me retan, estoy en un entorno en el que puedo hacer cosas cada vez más interesantes, pero yo no pongo en esa parte de mi parte en formarme, en crecer en competencias, pero sí me están retando, sí me están pidiendo que cada vez asuma más responsabilidades, nuevos puestos, entrar en un proceso de ansiedad. ¿Por qué? Porque me estresaré, porque creo que eso no lo sé hacer suficientemente bien. Entonces, vivir en este fluir es lo fantástico. Voy a pasar aquí rápidamente, porque otra de las grandes herramientas para construir esto, para llegar a vuestro sueño, y en muchas ocasiones no lo hacemos. Si estuviésemos en un entorno presencial, te diría, levantad la mano quien se haya hecho su DOFA personal, es decir, cuáles son mis fortalezas, en qué soy bueno y me engancha con Ikigai, cuáles son mis debilidades, qué me está faltando, esto desde mi interior que me está faltando y puedo alcanzar, momento clave en el que estamos, para qué puedo alcanzar, qué puedo conseguir para ese sueño donde yo me visualizo y me veo, ¿vale? Y en ese sentido, además, analizar de nuevo la situación, hemos hablado mucho de aceptar lo que nos rodea y leerlo en términos de oportunidades o amenazas. Y yo aquí siempre le doy un paso más a este DOFA, a algo que se construye que lo llamo el FOAR. De fortalezas ya sabemos, de oportunidades ya sabemos, y aquí también, ¿qué futuro inmediato me sueño? Esta aspiración es dónde me estoy viendo. Es un paso más para encontrar mi sueño, pero además le metemos una chispita de compromiso. ¿Y cuál es esa chispita de compromiso? Esa chispita de compromiso es de aquí en un tiempo, ¿qué resultado espero? Lo voy a traducir nuevamente en mi sueño. Cuando yo abandono mi mundo corporativo en el año 2014, decido este mundo de un, pero además yo ahí era directora de desarrollo de mercados. Nada tiene que ver, ni nada tenía que ver con esto en lo que yo estoy. Entonces yo decía, pues yo tenía que ponerme un resultado, algo como en 5 años yo tengo que haber conseguido permitirme, pues lo definí de otra manera, pues pongo como ejemplo, tengo que haber conseguido vivir como a mí me gusta vivir y para eso tengo que ganar lo que me permite vivir como a mí me gusta vivir. Entonces os animo como herramienta, después de hacer el DOFA, dar este salto a conectar plenamente con el sueño y poneros un objetivo de resultados. Y para ir terminando, os he hablado de este libro, Vivir un mundo en positivo. Significa que no perdamos nunca el foco de algo que nos define como humanidad, aunque no nos lo creamos. Y es gracias a la experiencia del amor, y en este caso es conectar el amor propio, el amor mm, por uno mismo, como uno puede acceder a la máxima confianza en sí mismo. Y con la máxima confianza en sí mismo, en uno mismo, en una misma, es cuando podemos construir y hacer posibles nuestros sueños. Y de aquí que no es tanto en ser positivo, sino trazar un camino con estas 3 herramientas que os he compartido, herramientas análisis para construir ese sueño y para hacerlo posible. Os animo a leer este libro del camino de la esperanza. Y quiero terminar con una frase para abrir un espacio de preguntas, si tenéis inquietudes y además me gustaría en unos minutos, si es posible, escucharos en una frase que dice,
sueños más voluntad es igual a logros. Y poner el foco, os he hablado mucho de cómo conducir, o sea, construir el sueño, encontrar cuál es vuestro sueño, pero no os olvidéis de la voluntad. Y la voluntad está muy pegada con algo que hemos mirado, que es la motivación 3.0. Es cuál es mi propósito de vida, qué estoy haciendo para tener la maestría, para poderlo alcanzar y siempre trabajarlo desde la autonomía, no desde que me venga impuesto. La voluntad es algo que voy a hacer de manera autónoma y decidida libremente. Y como os digo, hasta aquí ha sido pues un placer estaros compartiendo y me gustaría pues abrir el micrófono si hay oportunidad para preguntas, para inquietudes, lista para responderos con todas las ganas. O si queréis escribir también, hay una mano levantada de Erinela, por Allí favor. está, doctora, ya, ella Sí, ya tiene posibilidad de abrir el micrófono. Compañera, si desea hacer alguna consulta, muchas gracias por el apoyo. Erinela, te escuchamos. yo voy a activar. Si queréis escribir también en el chat, pues aquí también nos podemos leer. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, ¿Logran escucharme? sí, perfectamente, Erinela. Sí, gracias por la oportunidad. Muchas gracias porque es muy inspiradora su charla. Me veo reflejada en muchos aspectos de los que usted mencionó. Yo pues soy una mujer ya de 49 años, próximos a cumplir el próximo mes, y también vivo en busca como de ese sueño que yo tengo claro, pero por las circunstancias de la vida no he podido como materializar. Sé cuáles son los pasos que debo seguir para poder alcanzar esos objetivos que tengo para mi vida, sé exactamente cuál es la manera en que quiero vivir, pero hay ciertas circunstancias, o sea, siempre tengo eso, pongo el pero, que en donde antepongo pues prioridades como que son ajenas a mí, ¿ya? Ujú, Mi familia, mis ujú, hijos, mi esposo, mi entorno, mi trabajo, o sea, tantas cosas. Y tengo ese temor de dar el salto, ¿no? De dar el salto. ujú, Quisiera que ujú, usted me pudiera dar como eso que me hace falta, porque todo lo tengo en la cabeza, en el corazón, tengo la ujú, voluntad de hacerlo, ujú, pero ujú, me falta eso, como perder ese miedo y dar el salto, que cada vez que lo quiero dar, o muchas veces también comienzo a hacer algo y lo dejo por el camino porque se interponen como tantas cosas, siento que el tiempo no me ujú, alcanza, ujú. que tengo muchas ganas, muchos deseos, muchas ideas, pero todo queda allí, se queda en Mira, eso, en deseos. Erinela, en primer lugar, algo muy importante es cómo te hablas a ti misma. Y tú lo has dicho claramente, siempre me pongo el pero. Quítales esos peros y te toca sacar el espacio. Pero sobre todo hay una frase que a mí se me hace absolutamente explicativa. Y es que para llegar lejos, lo primero que tengo que hacer es dar el primer paso. Entonces, organízate, es una cuestión de organización. Y aquí también es un tema en la organización, lo que viene mucho es llevar una buena agenda, un buen calendario y revisar cómo es nuestro día a día para sacar ese tiempo, cuáles son esos hábitos que a mí no me permiten, más que por compromisos, muchas veces son hábitos conseguir lo que quiero alcanzar. Entonces, es como nos hablamos, quitándonos el pero, Voy a revisar. es poner en una agenda y construir un calendario con una agenda de qué es lo que quiero alcanzar y cómo me voy a comprometer a hacerlo. Y aquí está dar el primer paso. Una vez que has dado el primer paso, es como la bolita del billar cuando con el taco la golpeamos. Ya va imparable. ¿De acuerdo? Entonces es un acto de voluntad grande para que tú no te pongas los límites. Espero haberte ayudado.
Pues no sé si hay alguna pregunta más o si no, pues no veo ninguna mano alzada más ni ninguna pregunta más. Entonces, siendo muy respetuosos con el tiempo y sobre todo en esta segunda vez que sí lo hemos conseguido, pues de verdad agradeceros que estuvieseis aquí. Yo siempre me disfruto, es algo realmente con una satisfacción y una felicidad propia, plena de compartir con vosotros, con vosotras esto. Y ánimo, porque solo hay que dar el primer paso para llegar a los sueños, para hacer ese fatfulness. Muchas gracias también a UNED por estar, por permitirnos a la UNED estar aquí. ¿Mm? Allí estoy invitando a todos los participantes a que por favor nos colaboren con diligenciar la asistencia y la evaluación del evento. Ya está en el chat el par de enlaces. Y pues creo que no hay más comentarios, doctora. Dice, agradecemos un cordial saludo de Dos Quebradas. Muchas gracias, muy buena la charla. Y aquí está el audio de Diana Uribe sobre el conflicto, la invitación a la paz, que sí se puede, a pesar de la situación, están compartiendo. Muchísimas gracias Muchas por gracias por lo que compartir. han compartido eso. Muchísimas gracias y feliz noche ya y buen fin de semana. Un placer. Chao. Doctora, eternamente agradecidos, a Con pesar del todo el impasse, cariño. usted estuvo firme y nos Sí. acompañó para compartir con nosotros tanto conocimiento y sobre todo su experiencia de vida. Ujú, con todo el cariño. Muchos estamos en este plano y de pronto decimos soy el único, pero sí hay cosas que uno tiene que reevaluar y Ujú, hacerse su matriz DOFA porque es así es, fundamental para poder tomar decisiones. así es, así es. Pues lo dicho, muchos éxitos en la vida. Feliz, feliz día. Chao. Muchísimas gracias. Compañeros, les compartimos luego el enlace de la grabación para quienes quieran tener de consulta o compartirlo con otras personas. Doctora Ángela, que no abre el Muchísimas enlace de evaluación. gracias. Ah, ok, ya Ya lo lo revisamos. volveremos a enviar por acá y ya lo revisamos. Pero tenemos ya varios asistentes que lo han Oye, logrado diligenciar. ok. Puede ser navegador. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Irma, y muchas gracias a todos nuestros asistentes, doctora María Erika, gracias por la coordinación de este evento. Y bueno, los esperamos en la siguiente conferencia. Recordemos a todos que este ciclo de conferencias internacionales se va a certificar por parte de la Escuela ICASEN, de manera que los invitamos a todos a participar y aprovechar a estos expertos que nos comparten desde su conocimiento y su experiencia, digamos, esas vivencias que de pronto todos necesitamos en algún momento escuchar. Muchísimas gracias. A tener la grabación.